Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor y a todas y cada una de mis hermanas por preparar las alabanzas este año maravilloso. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos y cada uno de ustedes, declarando para ustedes un sobreabundante año de abundancia en el reino maravilloso de Dios. Porque eso es lo único que necesitamos, ese acompañamiento glorioso de la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que seamos conscientes de ello para que podamos disfrutar de todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros en este tiempo. Amén. Para nosotros y también para todos los que nos ven a través de las redes sociales, que tengan un bendecido año en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que este año sea un año para el crecimiento espiritual, para que cada día se establezca más y más el reino de Dios en todos y cada uno de nosotros. Amén. Que es el plan para el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo, por medio del cual tenemos salvación y vida eterna, y a preparar el camino para que nosotros pudiéramos volvernos a su glorioso reino. Amén. Entonces sean todos bienvenidos y dispongámonos pues a recibir de lo que Dios tiene preparado para nosotros en el día de hoy. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a hacer o en el día de hoy vamos a cambiar, hacer un cambio. Vamos a hacer primeramente la celebración de la acción de gracia, ya que nosotros no debemos dar gracias después, sino antes, ¿no? Porque nosotros tenemos un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo ve. Amén. Un Dios que tiene todo el poder, que está en todos los lugares. Entonces, vamos a dar gracias por lo que recibimos el año pasado, por todo lo que Dios nos dio, ese reino maravilloso al cual nos ha traído y del cual vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy. Y lo que ya Dios preparó de antemano para nosotros en este nuevo año, 2026. Amén. Por ello le vamos a dar gracias, porque la gracia no se da después, sino antes. Nosotros, como dice la palabra, por ejemplo, la palabra dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, traemos nuestras cargas a Él, le entregamos a Él todas y cada una de nuestras situaciones e inmediatamente le decimos gracias. O sea, yo no tengo que ver nada. Yo no tengo que ver que se cumplió mi carga, que ya lo que tengo que creer por fe es que ya está solucionado. Amén. Y entonces, cuando yo le digo gracias, yo estoy creyendo que ya Dios lo hizo. Porque eso es lo que dice que yo tengo un Dios grande, fuerte y poderoso. Dios es absoluto y soberano. Y yo vivo en su absoluta soberanía. Y esa soberanía de Dios se debe demostrar en todos y cada uno de nosotros. De nada me sirve a mí decir Dios es absoluto y soberano, pero Él. Pero la palabra dice que Él mora en mí por su espíritu, que yo estoy sellado con Él. Dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Entonces, si yo estoy unido a Él, la soberanía absoluta de Él también debe estar en mí. Entonces tenemos que aprender a disfrutar de los atributos de Dios, de su gracia, de su justicia, de su fuerza y de su poder. De hecho, Él nos lo dice acá: por nada estéis afanados, yo estoy contigo. Amén. Por nada estés preocupado, turbado, afligido, abatido, porque yo estoy contigo. Amén. Entonces así debemos de vivir, y por eso en este tiempo le vamos a hacer la acción de gracia. Los elementos, por favor. Entonces tenemos que aprender a vivir de esa manera, dándole gracias a Dios
viviendo con un Dios que, vamos a leer acá también, donde dice la palabra en el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Voy a leer los dos primeros versículos. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el 12 y el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice que menospreció el oprobio, dice que el gozo estaba puesto delante de él. ¿Y cuál era el gozo que estaba puesto de él? Pasar por el sufrimiento, por ese calvario de aflicción, de angustia, de dolor, pasar y cumplir con esa obra. Amén. Y cuando cumplía y tenía dos cosas, tenía eso o el oprobio. Y él prefirió asumir el gozo que era el de salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Amén. De que se cumpliera el plan para el cual él había venido, que era para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Y Jesús tomó la decisión de pasar menospreciando el oprobio. Menospreciando dice, no haciendo cuenta, no asumiendo el dolor que iba a pasar, no asumiendo ese sufrimiento, no sufriendo la vergüenza, sino que como un hombre se despojó y cumplió y llegó hasta el final. Amén. Damos gracias a Dios y por ello nosotros hoy le vamos a dar gracias primeramente porque así debemos vivir, como siervos del Señor Jesucristo, dándole gracias. ¿Por qué lo hago de esta manera hoy? Porque quiero que entremos e iniciemos en este primer culto de este año, que iniciemos nuestro año agradeciéndole a Dios. Yo no sé por qué usted tendrá que agradecerle, pero agradecerle a Dios. ¿Y por qué le vas a agradecer? Le vas a agradecer a Dios, ¿verdad? Por lo que hizo para con nosotros. Es decir, le vas a agradecer por todo lo manifiesto, todo lo que hizo por nosotros en el año 2025. Pero también le vamos a agradecer por lo que ya hizo para este 2026. Amén. Y nosotros por ello le vamos a dar gracias. Y dice la palabra, y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos todos del cuerpo de Cristo. Amén. Conscientes y conscientes de contextos de lo que estamos haciendo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Tomemos todo la sangre de la redención, la sangre del cuerpo de Cristo, la sangre por medio del cual Él nos hizo libres. Amén. Señor, te damos gracias y gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu justicia. Gracias por habernos liberado. Gracias, Señor, por tu obra que cada día se perfecciona en nosotros.
Agradecidos estamos, Señor, por esa obra maravillosa. Hoy te damos como congregación, Señor, Ministerio de Restauración, el Cuerpo de Cristo. Te damos gracias por esta salvación gloriosa. Te damos gracias por permitirnos congregarnos acá. Agradecido estoy por todos y cada uno de mis amados hermanos, pero también, Señor, por todos los que no llegaron hasta ahora, todos los que no han venido, pero que ya usted preparó para que sean miembros de esta congregación. Agradecidos estamos por ellos, Señor, y yo te doy gracias y gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por ese año perfecto del año 2025, ese año, Señor, en que tuvimos ese contentamiento y gozo en todo momento, en todo el año, ese respaldo divino con que nos respaldaste, esa gloria maravillosa, Señor, por medio de la cual usted nos bendijo, Dios amado. En el nombre de Jesús el Cristo, yo te doy gracias y gloria, Padre, por todos y cada uno de nosotros. Pero también te venimos a dar gracias, Señor, en esta hora, por este año 2026, por lo que ya tienes preparado para todos y cada uno de nosotros, para que donde quiera que estemos, Señor, seamos tus testigos, seamos tus hijos, seamos tus siervos, seamos, Señor, esos hombres de reino, esos hombres que testificaremos de tu sobreabundante gracia, gloria y poder sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, que ese mandamiento, que ese llamado que usted nos hizo, ese mandato divino, este año tenga cumplimiento en la vida de todos y cada uno de nosotros. Trata con nuestras vidas, revélate a nuestras almas, guíanos, Señor, en tu poder en todo momento, en el nombre de Jesucristo, para que podamos cumplir aquello para lo que hemos sido escogidos. Te damos gracias y te damos gloria. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. De esta manera damos inicio, amados hermanos, al culto de este día, a nuestro culto de apertura. Amén. Que el Señor bendiga la vida de todos y cada uno de nosotros, pero también de todos y cada uno de los que nos escuchan y los que verán a través de YouTube estas enseñanzas en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero que le presten bastante atención a la enseñanza de este día. Hoy vamos a compartir, a dar inicio a una enseñanza que será plataforma para nosotros en este año. Que de allí, porque ese es el sentir que vamos a tener todos, saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Amén. Mateo 6:33, esa cita que nosotros tanto conocemos y que tanto, de la cual tanto hablamos, va a refrendar esta enseñanza en este día y creo que todos los días, porque todo lo que haremos será justamente para constituirnos cada día más en ello. Dice la palabra, el título del mensaje es el reino de Dios. El reino de Dios. Amén. Vamos a tomar como para apertura, como cita base, Mateo capítulo 6, versículo 33, y dice de la manera siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Padre, te bendecimos, te damos gracias y te damos gloria. Bendecimos tu nombre santo y poderoso. Glorificamos y exaltamos tu poder divino. Añade gracias, Señor, a cada palabra que en este día compartamos y todos y cada uno de los días de nuestras vidas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Podemos estar sentados. El título del mensaje es El reino de Dios. Y la palabra dice,
No lo había visto así, pero el Señor me dice. Romanos 14, 17 nos habla de lo que no es el reino de Dios y lo que es el reino de Dios. Amén. Entonces Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si usted no se iba a llevar nada en este día, si ibas a estar distraído, si no te ibas a llevar nada, llévate esto. Saber qué es, o sea, qué no es y qué es el reino de Dios. Amén. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no es lo que vemos, no es lo que comemos, no es lo que vestimos. Eso no forma parte del reino de Dios. Lo que sí es la justicia que recibimos de Él, o sea, que somos constituidos justos. Amén. Y esto nos debe dar a nosotros, eso significa que Dios se hizo un cuerpo para venir a reconciliarnos con Él, nos hizo justos. Amén. Y eso nos debe de llenar de gozo y de paz. Aleluya. Amén. Entonces, eso es el contexto de lo que es el reino de Dios. Que vivamos siempre llenos en paz y con ese gozo constante y consecuente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esta iglesia regional es una iglesia de discípulos, porque eso es lo que somos, vivir el evangelio bíblico, preparándonos todos y cada uno de los días con el propósito firme y decidido de poder manifestar y revelar el reino del reino de Dios donde quiera que nosotros estemos. Por ello voy a comenzar en este momento, voy a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo vivido el año pasado y lo que tenemos por delante en este año. En el año 2025, para todos y cada uno de nosotros, miembros de esta congregación y del cuerpo de Cristo, fue un año de gran satisfacción, un año que pudiéramos llamar completo. Creo que no nos faltó nada, creo que seguimos viviendo sobreabundante. O sea, pero lo que sí debemos saber es que tuvimos un año maravilloso, un año completo, un año donde aprendimos a devocionar, un año donde aprendimos a vivir la palabra, un año donde experimentamos crecimiento, un año donde la justicia de Dios se manifestó en nosotros en todas y cada una de sus áreas. En un año donde vimos su gloria, donde aprendimos a ser respaldados, donde vimos la guía divina del Espíritu Santo de Dios, un año donde la guía y la llenura fueron consecuentes en toda nuestra manera de andar. Amén. Un año donde en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones, siempre vimos la gloria de Dios. Amén. Siempre vimos ese respaldo divino. Siempre vimos a Dios obrando. Y eso es lo importante. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo que está en nosotros nos constituye en testigos. Amén. Entonces, el que tengamos esos encuentros, el que vivamos de esa manera, nos pone en el contexto, ¿verdad?, de saber ver a Dios obrando, es para que tengamos las respuestas, es para que tengamos las evidencias con las que nosotros vamos a testificar de Él. Porque el testigo tiene que tener evidencias, tiene que tener respuestas, porque de allí es lo que va a testificar. Es la obra del Señor en mí. Eso es lo que me constituye en testigo, que yo tengo los elementos, que tengo las pruebas, ¿no? Y entonces eso es lo que me constituye, lo que me forma, me dispone como testigo, ¿no? Que es a lo que nos llama, dice que recibiríamos poder, dice Hechos 1:8, que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y le seríamos testigos. Amén. El Evangelio tiene dos maneras de expresarse o de manifestarse. El Evangelio lo podemos manifestar mediante la predicación de la palabra, como lo hemos conocido muchos o como muchos lo recibimos antes de venir acá,
o como fuimos normalmente llenos cuando Dios nos escogió. O sea, vimos a algunos predicadores y nos enseñaban, nos predicaban la palabra. Pero también se manifiesta mediante el testimonio, mediante la testificación que debemos manifestar nosotros por la obra perfecta de Jesús el Cristo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué hablamos de la obra perfecta? Porque fue Dios el que estableció un plan perfecto para que nosotros estuviéramos acá. Y ese plan comenzó en Génesis 3:15 hasta Juan 19:30, el consumado es. Amén. Donde Jesús hizo todo para que hoy nosotros pudiéramos volvernos al reino de Él. De eso tenemos que hablar y de eso es lo que estamos hablando. Amén. Por eso decimos que es un año completo, donde disfrutamos de gracia sobre gracia, pudiéramos decir, mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual por la infinita misericordia de Jehová Dios Todopoderoso y la guía y la llenura del Espíritu Santo nos ha sido revelado. Mateo 16:16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación se la dio Jehová Dios a Pedro. Le dijo, ustedes están en presencia. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le respondió en el 17, bienaventurado es. Fíjense que esto lo debemos tomar así, aferrarnos a ello. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló Padre ni carne, sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué debemos tomar? Feliz eres tú. O sea, feliz eres cuando tenemos esta revelación. Feliz somos cuando tenemos a Cristo morando en nuestro corazón. Feliz somos cuando estamos junto con Él. Amén. Entonces, la felicidad proviene de Cristo. Desde un principio está establecido. Feliz. Considérate feliz por esta revelación. Pues todos nosotros tenemos la revelación de Cristo, por medio de la cual nos debe de dar siempre contentamiento y gozo, saber que tenemos esa llenura maravillosa. Amén. Eso forma parte también de este año maravilloso donde recibimos todas y cada una de estas enseñanzas. Y podemos preguntar qué es lo que fue revelado. Y la respuesta es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso no nos lo quita nadie. Eso ya nosotros lo tenemos grabado, enraizado. Y lo que hacemos, hermano Jorge, es disfrutar el fruto. Amén. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que estar siempre llenos de gozo. Porque sabemos que Jesús es el Cristo y que Él y yo uno somos. Amén. Así está escrito. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él y yo uno somos. Y así de esa manera debemos vivir consecuentemente en victoria en todas y cada una de las cosas que vivamos. Y con esta revelación hemos podido alcanzar la revelación de Cristo y este es el punto de partida para que nosotros hoy, mediante la conclusión de vida en Cristo, podamos ser considerados hijos de Dios y ciudadanos de su santo reino y tener la plenitud de vida porque en Cristo estamos completos. ¿Ven? Por eso les hablaba el año pasado, de que el año pasado vivimos un año completo. ¿Cómo dice Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 10? Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los jóvenes, conforme a los movimientos del mundo, y no se cumplió, porque en él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. O sea, él es Dios absolutamente, ¿verdad? ¿Y qué dice el bien? Y vosotros estáis completos en él. Y nosotros. La cabeza de todo principado y potestad. Amén. Y nosotros estamos completos en Él. No nos falta nada. Amén. Completos en Él. No importa la situación que nosotros estemos viviendo, no importa lo que estamos sucediendo alrededor de nosotros, en Él nosotros estamos completos. Y así tenemos que aprender a vivir. Amén. También fue un año donde recibimos y vivimos muchas enseñanzas, todas y cada una de ellas llenas de su sobreabundante gracia. Voy a hacer aquí un paréntesis para entregarles algo.
A finales del año, yo meditando en la palabra, concluí, recibí, yo no era que no lo sabía, sino que venía, pero fue inquietante e incisivo. Y eso fue el origen de este punto, ¿no? Que yo viví todo el mes, a mediados del mes de diciembre hasta que terminé, viviendo, asumiendo que lo que nunca no lo había puesto de manifiesto. No es que no lo entendía, sino que no lo ponía de manifiesto. Y es que todas las enseñanzas desde Génesis 3.15 hasta Juan 19.30, todo el evangelio de Jesucristo que nosotros hemos recibido, toda la revelación, todo lo que nosotros vivimos, palabra, todo mensaje que nosotros vivimos, todo lo que Dios hizo por medio de Jesús el Cristo, fue para establecer el camino para volvernos a su reino santo y admirable. Eso nosotros le llamamos el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio ordenado, el evangelio de Cristo, esa obra perfecta, por medio de ella se estableció el camino de gracia, de justicia. El 8:10 dice, la senda de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Entonces todo esto fue establecido para que nosotros pudiésemos volver al reino de los cielos. Amén. Entonces ya nosotros hemos vuelto al reino de los cielos. Ya nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar. Escuche bien, todo el año 2025, todas las enseñanzas, consolidamos el evangelio en nosotros. Tenemos nosotros nuestro aposento alto personal que vivimos todos los días. Nosotros sabemos y vivimos conforme al orden que Dios está dispuesto para nosotros. Porque nosotros somos ciudadanos del reino del cielo. Nosotros somos hijos de Dios y esa es nuestra identidad. Nosotros lo vamos a demostrar. Nosotros vamos a vivir este año como ciudadanos, como hijos de Dios. Amén. Y eso es el llamado que Dios tiene para nosotros. Por eso le decía que prestaran atención a esta enseñanza del reino de Dios, porque esto fue lo último que Jesús les entregó a los discípulos. Lo que Jesús hizo con ellos siempre fue preparándolos para que ellos pudieran establecer, darle continuidad a ese camino del reino. Y sus últimas enseñanzas, los 40 días que Jesús estuvo, dice Hechos 1:3, dice que estuvo 40 días con ellos hablándoles solo sobre el reino de Dios. Esa fue la última preparación que les dio, como dejándoselos latentes, avivándolos. Y cuando ellos salieron, cuando vino el Espíritu Santo, ellos salieron y hicieron la obra. Amén. Entonces, estas enseñanzas que nosotros estamos recibiendo, debemos entender y conocer que todas y cada una de ellas son como parte, como forma, formándonos, estableciendo el camino para que nosotros hoy podamos considerarnos ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del reino del cielo, hijos de Dios por derecho, con autoridad y potestad para establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Entonces dice la palabra que estamos compartiendo, las enseñanzas que recibimos, las enseñanzas como los mensajes del púlpito, que tocamos temas alusivos a los hijos de Dios en abundancia, las 3 concentraciones, las 24 y las 25 horas, donde podemos conocer y ver la intervención divina, donde Dios nos da sus respuestas, los diarios de oración, las reflexiones, el discipulado, el culto de sanidad, el culto de sanidad que lo conocemos como los 3 atrios, que lo hacemos los días viernes, fin de semana de 3 días, que Dios nos diera el año pasado como base para el desarrollo de nuestras vidas espirituales, y que fue una gran bendición de manera especial las enseñanzas de los seminarios de la RTS de Latinoamérica, las enseñanzas los 3 días, y por último los 3 días de entrenamiento que recibimos de la RTS, que nos trajo tantas bendiciones a nuestras vidas. En fin, la sumatoria de todas y cada una de estas enseñanzas recibidas, experimentadas y disfrutadas en nuestras vidas, nos ha permitido grabar, enraizar y cultivar el fruto del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo
al punto que hoy podemos estar plenamente seguros de que somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. No tengan la menor duda de eso. Asimismo, también las enseñanzas recibidas en la iglesia Camino al Cielo, donde compartimos con nuestros hermanos de Camino al Cielo, con los líderes, con los pastores, y pudimos todos esos fines, cada una vez al mes tenemos estos contactos y ha sido de una gran bendición en cada uno de ellos. Siempre algo nos traemos, siempre Dios nos tiene algo preparado y al aplicarlo a nuestras vidas nosotros vemos cómo se va dando este crecimiento. Amén. Porque quiero decirles que debemos atender, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros, que lo que hemos recibido y vivido sin excepción tiene como fundamento que nosotros tengamos las evidencias de que el plan de Dios consumado en Jesús el Cristo, en la cruz del Calvario, para trazar el camino por donde habríamos de volvernos a Él, se ha cumplido en nuestras vidas. Esto debemos tenerlo presente, que ese plan que Dios estableció, que terminó con el consumado es, en nuestras vidas está consumado también. En nuestras vidas se ha cumplido. Y nosotros lo que tenemos ahora es que darle continuidad. Amén. En otras palabras, todo lo que nosotros hemos recibido y vivido de parte de Dios, todo lo que nosotros hemos recibido y vivido de parte de Dios, el evangelio de nuestra salvación es para que nosotros hoy nos mostremos como hijos de Dios aquí en la tierra. No hay otra cosa, sino que nosotros debemos mostrarnos como hijos de Dios aquí en la tierra. Dios no tiene hijos terrenales. Dios tiene hijos en la tierra. Y eso somos nosotros. Por lo tanto, de esa manera tenemos que mostrarnos. Amén. ¿Por qué? Porque se cumplió el plan para el cual Dios nos devolvió a su reino. Pero ahora nos devuelve con mucho más vera de como lo hizo con el hombre original. Porque ahora nos devuelve, o sea, nos permite volver, pero por su absoluta voluntad y nos toma como hijos, ¿no? En el principio éramos criaturas, ahora nos constituye en hijos. ¿Ok? Lucas 19:10 nos los confirma. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Para confirmarnos si somos o no. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allí lo tenemos. ¿Qué se había perdido? La vida, el reino de Dios, la imagen. Todo eso se perdió. ¿Qué perdió el hombre en el Edén? La vida, la imagen, se perdió el reino. Por eso dice a buscar y a salvar. Dice, vino a buscar y a salvar. O sea, no es únicamente yo vine a buscar, no, vino a buscar y a salvar. Por medio de la salvación, volvemos a su reino. O sea, para poder ser salvos necesitamos de la obra perfecta de Jesús el Cristo. ¿Dónde comienza esa obra? Génesis 3:15, 7:14 de Isaías, Mateo 18:1-23, Mateo 16:16, Juan 19:30. Podríamos quedarnos hasta allí. ¿Ok? Allí se estableció ese plan que sabemos que es el plan que Dios trazó para que establecer el camino para que pudiéramos volvernos a su reino. Hoy podemos sin temor a duda considerarnos ciudadanos del reino de Dios, hijos de Dios por derecho, porque nos ha constituido como tal. Hoy nosotros, mediante esa obra divina, hemos podido volver a su reino. Y ahora, como ciudadanos del reino, debemos mostrar. Y eso es lo que estamos haciendo en este día, mostrando y estableciéndonos como ciudadanos del reino. Y en este año 2026, este va a ser el centro
en lo que nosotros vamos a caminar, es decir, mostrarnos como hijos de Dios aquí en la tierra. La palabra dice que la tierra clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? Dice Romanos 8:19. Hijos de Dios con identidad, con autoridad y con seguridad. Y de esta manera, créanmelo, se cumplirá Romanos 8:19. ¿Qué dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. El día 31 de diciembre fuimos a la iglesia Camino al Cielo, como lo hemos venido haciendo los últimos años, a recibir la palabra de vida de parte de Dios a través del pastor Andrés, que será base para el desarrollo de la vida espiritual de todos nosotros este año. Y así fue. Y recibimos esta palabra, la cual tiene por título levantar la torre del reino de Dios dentro de nosotros. Levantar la torre del reino de Dios dentro de nosotros. Mire ese título. Levantar la torre del reino de Dios dentro de nosotros. Quiero confesarles que cuando yo recibí, me sentí gozoso. Cuando recibí esta palabra con este título, porque era la confirmación de lo que ya Dios me había hablado, de lo que Dios me venía dando todo ese mes. Me sentí wow. Y que ya Dios me había confirmado, pues. El sentido es que todo lo que hemos venido y hemos recibido, todo lo que se ha hecho, la obra perfecta de Jesús el Cristo, es para establecer el camino para que nosotros pudiéramos volvernos al reino de Dios, ¿verdad? Al cual ahora pertenecemos. De manera pues que levantar la torre del reino de Dios dentro de nosotros no es otra cosa que manifestar el reino de Dios al cual pertenecemos. Amén. Entonces, esto nos confirma, esta palabra nos confirma que eso es con todo lo que hemos recibido, ahora nosotros debemos levantar esa torre. Las torres, ya saben que no es, la torre lo que tiene es como una semejanza. Me gustó mucho, vi uno de tantos, ¿sabes? Que ponen muchos GIFs, es que se le llama, ¿no? Really, no, pero este fue esos mensajitos que GIF. Ajá. Entonces recibí un GIF de una torre, de la Torre Eiffel de París, con su lámpara arriba. ¡Wow! Y dije, Dios, así es la torre que debemos levantar, con esa consistencia, con esa fortaleza y una torre que alumbre, ¿no? Que emite esas señales. Porque la torre no es, ¿qué es la torre? Lo que necesitamos de la torre es el funcionamiento. ¿Para qué sirve una torre? Amén. ¿Para qué sirve una torre? Y su funcionamiento es lo que le tenemos que dar continuidad. Eso es lo que nosotros tenemos que recibir. ¿Ves? No es que no, nadie me tumbará porque soy una torre, no. Sino tomar el funcionamiento. Es una alegoría de lo que nosotros debemos ser, de qué significa el Evangelio en tu vida. Que el Evangelio debe ser consistente, fuerte y poderoso. Que el Evangelio tiene que ayudarte, que tú tienes que caminar con ese poder de Dios consecuentemente en ti. Que nadie te tumbe, que nadie te derribe. Y cuando hablamos de nadie, hablamos fundamentalmente del enemigo natural que tenemos nosotros los ciudadanos del reino de los cielos, que es Satanás quien rige en el reino del mundo y en las tinieblas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que con este poder de Dios separarnos de las cosas que sabemos que no son correctas. Porque este evangelio nos ha permitido conocer a nosotros lo correcto y lo incorrecto. Amén. O al contrario, lo incorrecto y lo correcto. Veníamos de una vida incorrecta y cuando vino el evangelio a nuestras vidas, pues hemos podido enderezar nuestros pasos para vivir ahora de manera correcta. Amén. Porque escuche bien, entre el cielo y la tierra, todo,
absolutamente todo lo que esté fuera del Evangelio es incorrecto. Y esa es la mejor guía que podamos tener. Todo lo que esté fuera del Evangelio es incorrecto. Porque así lo estableció Dios desde el principio. Cuando Dios vino, todo estaba desordenado y vacío. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios empezó a ordenarlo todo. Y Dios lo ordenó todo antes de elaborar, antes de constituir la tierra. Antes de hacerla, lo primero que hizo es sea la luz. Dios no contendió con las tinieblas que allí estaban presentes. Dios mandó a manifestar la luz. Y al manifestarse la luz, las tinieblas fueron quebrantadas. Principio, base para la vida que nosotros tenemos como ciudadanos del reino. Usted quiere que se disipen los errores, las cosas incorrectas en nuestras vidas, viva conforme a la luz que ahora estamos en nosotros y que debemos alumbrar, para que las obras comiencen a desvanecerse por sí mismas. El Señor no contendió, no dice la palabra que Dios contendió, peleó contra las tinieblas, no. Simplemente con su absoluta soberanía dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dice la palabra, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Así de sencillo. Dios no contendió con las tinieblas. Simplemente, ¿qué hizo? Que la luz resplandeciera. Escuchen, esa luz está dentro de nosotros. Lo único que tenemos que avivarla cada día para las tinieblas retrocedan de nuestro entorno. No hay forma de que las tinieblas puedan enseñorearse de nosotros, porque donde hay luz, no hay oscuridad. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es procurar en nuestras vidas, ser más incisivos en que nuestra luz alumbre. Que nuestra luz alumbre, para que las tinieblas no nos guíen, no nos dominen. No que nos guíen, no nos dominen. Que no sean nuestros actos. Cuando el hombre peca en el Edén, se pierde el orden nuevamente. Se pierde el estado espiritual. Se pierde el estado espiritual y regresan las tinieblas. El hombre queda viviendo en la naturaleza. El Espíritu Santo se va de la tierra y queda el hombre viviendo a sus anchas, guiado y dirigido por Satanás, como está escrito en Juan 8:44. O sea, es la paternidad, es la referencia del hombre natural. ¿Ok? Entonces, allí vuelve el desorden. Allí se establece nuevamente porque vuelves a estar, no haces nada diferente a lo que hacen todos los hombres. Todos caminan de la misma manera, todos mienten, todos engañan, todos hacen las cosas que hacen por naturaleza. Porque esa es la naturaleza de la tierra. ¿Ves? Entonces, por eso entendemos y sabemos que allí nuevamente viene el desorden. Pero cuando dijo Jesús, consumado es, nuevamente vuelve la luz, que es la que habita ahora en nosotros. Se restablece el reino, somos recreados y ahora mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por lo tanto, a nuestras vidas ha venido el orden. Por lo tanto, donde quiera que estemos en nuestras vidas debe haber orden. Porque tenemos la luz que resplandece. Y dice la palabra 8:12 de San Juan, por favor. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no está enseñando, sino de entrar en luz de la vida. Dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, donde hay luz no hay oscuridad. Amén. No andará en tinieblas, sino que ahora caminas en luz y ahora puedes ver. Y dice la palabra que el justo ve el mal y se aparta. Anteriormente tropezabas una y otra vez con la misma piedra, pero ahora tú la puedes ver. Entonces ya ahora te pasas por el ladito. Ya no lo tomas, ya no tropiezas porque ahora puedes ver. Antes no podías, pero ahora sí lo ves. Amén. Ya no nos tropezamos más. Entonces, de esta manera, pues como hijos de Dios, aquí en la tierra,
como ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra, es tener identidad, es tener potestad, es tener seguridad. Es que en los términos he venido dándole valor y fortaleza a esta palabra. Y así la tenemos que vivir. Estos términos le dan valor y fortaleza a esta palabra, que nosotros, al igual que los 7 remanentes, seamos hombres y mujeres del reino. Y yo quiero invitarles a eso, que este nuevo año 2026 nosotros nos centremos en ser, sí somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero que sea para nosotros nuestro reto es mostrarnos como hombres del reino, hombres que alumbran, hombres que hablan verdad, hombres que tienen una identidad, hombres que donde quiera que estemos, hombres y mujeres me refiero, que donde quiera que estemos podamos saber que somos representantes, ciudadanos representantes del reino de Dios. La gente nos tiene que ver como tal y la gente nos va a ver. La gente va a ver esa gracia. La gente debe ver que nosotros hay gracia, que hay justicia. La gente debe ver que nosotros hablamos verdad, que somos diferentes y debe anhelar tener eso que nosotros tenemos. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que caminar conforme a ese orden. Y ese ser mujeres y hombres del reino. Es decir, que donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que vayamos, las personas puedan identificarnos como hombres de Dios, como hijos de Dios, porque por quien la tierra clama. De manera que para nosotros, pues este año será de sumo gozo la misión de levantar la torre del reino de Dios en cada uno de nosotros. Y digo que será de sumo gozo el levantar esa torre porque ya tenemos la base. La base es el evangelio revelado de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. No tenemos que batallar con dogmas, con cosas que no sean el evangelio. ¿Me está siguiendo? Tenemos el evangelio y ese es nuestro mayor aval. Tenemos el evangelio. Tenemos la base. Tenemos el evangelio del reino de Dios. Lo sostenemos por la oración y lo vivimos en la palabra y lo manifestamos mediante la obra del evangelismo, siendo testigos donde quiera que estemos con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Fíjese bien. Nosotros tenemos la misión de manifestar el reino. Y el reino es sencillo. El reino de Dios son 3 cosas que ya nosotros tenemos. El reino es el evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo, la oración y el evangelismo. Pero el evangelismo no es una obra que nosotros hacemos programada, planificada o algo así por el estilo. No. El que nosotros tengamos grabado el evangelio, de allí toma lugar la obra del evangelismo. O sea que las dos cosas están ligadas. No somos unos evangelistas per se porque es el Espíritu Santo que estamos hablando en nuestra oficina y de pronto vemos algo que el Señor nos muestra y ya sabemos. De pronto estamos hablando y manifestamos reino, hablamos la palabra, le decimos a la persona. No tengo que decirle a la persona, mire, yo soy hijo de Dios. No, yo soy, ¿entienden? No vale, varón, yo no puedo tomar porque, tú sabes, no vale, yo soy un hijo de Dios. No, nosotros no tenemos que vivir así. Nosotros sabemos quiénes somos, nosotros sabemos qué tenemos y qué podemos. ¿Eh? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarnos como ciudadanos del reino. ¿Ves? Entonces el ciudadano del reino honra al rey en todas y cada una de sus manifestaciones. Amén. Entonces, de tal manera que nosotros ahora tenemos la misión de manifestar el reino de Dios, que no es otra cosa que asumir que Dios está reinando en nuestras vidas. Veamos cómo dice Mateo 6:33, para que vean que es sumamente sencillo. Dice, mas buscad primeramente, ¿cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ajá, aquí está. ¿Qué es el reino de Dios? ¿El hombre natural será que puede hacer eso?
No pueden. Pero nosotros sí, porque somos ciudadanos del reino. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros lo que tenemos que buscar es asumir eso. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Dios Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que buscar es que Dios reine en nuestras vidas. Y si Dios está reinando en nuestras vidas, entonces estamos asumiendo que vivimos bajo el amparo, bajo la guía divina del reino de Dios que está en nosotros. ¿Sí me entienden ahora? Es sencillísimo. Simplemente separarnos de lo razonal, para separarnos de lo terrenal, separarnos del otro yo, del yo, separarnos de las cosas que anteriormente éramos y permitir que el redimido, el levantado, el redimido, el avivado cada día, el hombre espiritual, ese que tiene contentamiento y gozo, ese que está unido con el Señor, se manifieste. ¿Sí me entienden? ¿Ven? Que es fácil. Nosotros sabemos que tan fácil puede ser. Sabemos que aquí caminamos un día para adelante y después damos 2 para atrás. Pues yo creo que con que evitemos eso es suficiente. Hoy no lo hice bien, reconocer delante que Dios, Señor, soy débil todavía. Señor, esto no está bien en mi vida. Señor, no quiero más esto conmigo. Espíritu Santo, dame la fuerza. Señor, guíame. Señor, ayúdame. Así, pero con entereza, con disposición. Y eso es manifestar el reino. ¿Me entienden? Porque si no, toda la vida vamos a estar caminando para adelante y para atrás. Y si retrocediéramos, no le agradará a Dios su corazón. Así está escrito. Entonces, hemos visto pues qué es el reino y qué no es el reino y qué sí es el reino. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, es un reino espiritual. Es en el Espíritu Santo que nos viva, que nos aviva. Es el Espíritu Santo que nos guía. Es el Espíritu Santo que propicia la llenura. Es el Espíritu Santo que nos fortalece. Pero si usted o yo ignoramos que somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios, evidentemente que nunca vamos a tener la fortaleza para combatir contra los deseos carnales que atentan contra el alma. Entonces, ese es el punto. Que ignoramos que somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Y mientras sigamos ignorando eso, mientras ignoremos eso, entonces vamos a seguir siendo nosotros diciéndole al Señor, ven a mí tu reino, pero hágase mi voluntad. ¿No? Es decir, estamos llamados es que si Dios está reinando, Señor, ven a mí tu reino, ven a reinar en mi vida, que yo te obedeceré. ¿No? Es así como está escrito, ¿verdad? Pero nosotros hacemos, Señor, ven a mí tu reino, pero hágase mi voluntad. Es decir, esto no me lo toque. Oye, Señor, esto tampoco. Entonces queremos permanecer siempre manteniendo las mismas cuestiones. Esa no es la vida espiritual. Esa no es la vida que Dios nos ha dado. Así no la podemos desarrollar, así no la podemos vivir. Pero váyase hoy de acá consciente y conteste de que usted es un ciudadano del reino de los cielos, de que usted es un hijo de Dios y que usted ha sido llamado a habitar como hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Ve? Usted está escrito en el libro de la vida. Usted tiene un registro celestial. Si la tenemos la cita, 3 de Filipenses 3:20, ¿no? Más nuestra ciudadanía, ¿de quién? La ciudadanía, ¿qué es? Es nuestra identidad de reino. Ahí está. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, tenemos un registro celestial. Nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Amén. Y esa es la bendición, como le dijo el Señor a los discípulos cuando los envió. No se alegren de estar echando fuera demonios, no se alegren de que ustedes veían que se les sujetaba. Eso no lo es. No le dijo, no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Sí, porque cuando Él los envió, ellos vinieron contentos, gozosos de que con el poder de Dios podían echar fuera demonios. Pues hoy por hoy vemos que hay muchos echadores fuera de demonios. Vemos hombres por todas partes echando fuera demonios.
Pero el problema está que la palabra dice en Mateo 7:21, creo que dice que ¿cómo dice? No todo el que me dice, Ajá, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. amén. Sigue leyendo, qué buenísimo. Muchos me dirán, En aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera el demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de la maldad. ahí está. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces esto le dijeron, no, le quisieron alegar, bueno, nosotros profetizamos y nosotros echábamos fuera demonios. Dice, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces todos esos profetas locos que andan por ahí, que dice se hacen llamar profetas, y salen. Y digo profetas locos porque es así, llenan al hombre de locura. Entonces empiezan a satanizar a los hombres, empiezan a matar almas. Esto no es así. Eh, la palabra nos habla también de los falsos profetas y de esos hay bastante. Por eso no nos podemos. La profecía está aquí, todas las profecías están aquí, en este libro maravilloso, en este manual de vida que nosotros tenemos, que sabemos que no nos dejará estar sin fruto. Entonces, tenemos que tener entendimiento de esto y tenemos que vivirlo como Dios quiere que lo vivamos. Escuchen bien. Tener el evangelio grabado, enraizado y disfrutando del fruto, vivirlo en la oración, porque es así como se vive, y la palabra, y predicarlo desde el testimonio con el poder del Espíritu Santo del reino de Dios, en otras palabras, es el reino de Dios en nosotros. Tener el evangelio, poder vivirlo mediante la oración cotidiana, y poder nosotros dar testimonio, es decir, evangelizar, eso forma parte, son los tres elementos fundamentales del reino de los cielos. En otras palabras, el reino de Dios es el evangelio, la oración y el evangelismo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es el evangelio, y sabemos que el evangelio tiene 7 elementos que nosotros lo hemos podido decir, camino de salvación. Esos 7 pasos fundamentales en este camino. El evangelio que ahora tenemos, como lo hemos desglosado y como lo conocemos nosotros. La oración marcada, la oración profunda. Amén. Esa oración, las 3 concentraciones, como le llamamos, orar mañana, tarde y noche. La oración 24 horas, que no es otra cosa que orar en la mañana y meditar todo el día en la palabra del Señor. Nos permite tener esa conexión. Eso es un ciudadano del rey. Y el rey se nos manifiesta en la hora 25. Que no es otra cosa que Dios dándonos señales de ese respaldo. La hora 25 es el tiempo en que Dios hace su intervención divina. Nosotros lo podemos ver, podemos sentir, conocer que Dios está obrando en nuestras vidas. Aunque no lo veamos, aunque no lo podamos ver, Dios siempre está obrando. Siempre. Dios siempre está obrando. Compartía con Edgar y María, y los que estaban aquí en la casa esta mañana. Ahorita nosotros debemos estar agradecidos de Dios por ver el respaldo que ha tenido para nuestra nación. Y es la bendición en la que tenemos que caminar. Ver a Dios siempre haciendo las cosas. Ver que verdaderamente comprobar Dios grande eres. Y de esa manera lo podemos glorificar. Amén. Entonces, estos 3 elementos que nos identifican al reino de Dios, que ahora nosotros formamos parte. Nosotros, en el contenido, podemos decir que el reino de Dios es el mismo que nuestro Señor Jesucristo le mostró e instruyó a los discípulos durante los 40 días en el libro de los Hechos, en Hechos 1:3, hablándole solo acerca de los reinos del reino de Dios. Ese es el mismo reino del cual yo les estoy hablando. Ese es el mismo reino al cual nosotros formamos parte ahora. No hay otro. Ese es el mismo reino. El que el Señor les entregó a los discípulos, el que les reveló a los discípulos.
el mismo que los discípulos establecieron siendo testigos hasta lo último de la tierra. Escuchen bien, hasta lo que se conocía en aquel entonces como lo último de la tierra. Hoy nosotros estamos llamados a darle continuidad a esta obra, ¿o no? Hoy estamos nosotros acá para darle continuidad. El mismo que cuando ellos salieron a compartir, partió la historia del hombre en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo las tinieblas, después de Cristo la luz. ¿Ok? El reino al cual nosotros en este tiempo también estamos llamados a darle continuidad con el poder del Espíritu Santo hacia las 237 naciones y más de 5,000 tribus del mundo, por supuesto también hasta donde el Señor nos lleve. Mateo 28, estamos terminando, 5 minutos, vamos a ir terminando. Mateo 28, 18, 20 pone de manifiesto la misión que como ciudadanos del reino de Dios tenemos. Mateo 28, 18, 20 dice que tiene la misión, es decir, el mandato y el respaldo del trono celestial. Yo quiero que tengamos en cuenta esto. Donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos a ir, nosotros siempre vamos con el respaldo del trono celestial. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es respaldo. ¿Ok? Tenemos la autoridad. Por tanto, id a ser discípulos. Pero después dice, he aquí yo estoy con ustedes. Vayan con mi autoridad, que yo los respaldo. Yo los guardo, yo los protejo. O sea, donde quiera que nosotros vayamos, siempre vamos respaldados por el poder del trono trino de Dios. Entonces, por lo tanto, este respaldo celestial será nuestro punto de partida al 300% para cumplir con todo lo anteriormente puesto en este año 2026. Cuando hablamos del 300%, el 300% de como sabemos es 100% en mí, como debemos vivir el evangelio, como debemos caminar y hacer todo en este reino, es 100% en mi vida personal, 100% en la iglesia y 100% en el campo. ¿Ok? Entonces, es decir, 100% la autoridad del reino de los cielos en mí y el respaldo del trono celestial. 100% el compromiso con la iglesia, que no es una imposición del pastor, sino un mandato divino, ya que formamos parte de un mismo cuerpo. ¿Amén? Y 100% en el campo donde cumpliremos el mandato celestial que es cumplir aquello para lo que hemos sido escogidos, la evangelización del mundo, que con el poder del Espíritu Santo lo estableceremos hasta lo último de la tierra. La gran comisión, la evangelización del mundo, las 237 naciones, comenzando por Venezuela y las 46 naciones de Latinoamérica. En conclusión, como ciudadanos del reino de Dios, hoy y todos los días, debemos seguir llenándonos, preparando nuestro recipiente, que es sumamente importante, mediante lo que conocemos como el proceso cumbre. Es decir, mi oración, mi meditación, mi lectura de la palabra, que es la forma como me avivo día a día, porque quiero que sepa que tenemos que avivarnos, ¿no? Es decir, activarme con el poder del Espíritu que está en mí. Pero si yo me levanto y salgo a buscar el café y después la arepita y después esto, entonces no recibo el poder de Dios, el poder espiritual para batallar contra las cosas del día a día, contra las situaciones que se me puedan presentar. Miren, nosotros mediante estas enseñanzas del reino, en este año vamos a descubrir una cantidad de cosas en el nombre de nuestro Señor, de las cuales nos han estado perjudicando y perturbando sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Amén? Entonces, lo que conocemos con el proceso cumbre, para continuar estableciendo el reino de Dios en la tierra, ese es el mandato divino que con el respaldo del trono celestial
que tenemos y que cumpliremos al 300% este año 2026. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Bendecido año 2026 para todos y cada uno de ustedes. Y también para todos y cada una de sus familias y los campos que el Señor haya tenido llevar. Hasta luego, bendiciones.